Hola mis gamers, yo soy Galmart y esto es el Jirón Camaná. Y antes de continuar con el video, mis amigos, te recomiendo que visites la tienda de nuestros amigos de Hans, donde vas a poder encontrar consolas como la flamante Nintendo Wii, la Nintendo Switch, la PlayStation 4, el modelo FAT, el modelo Pro, la PlayStation 5 también. Para toda la comunidad de Xbox también tiene los nuevos modelos, la serie S, la serie X, que también es bastante buscada, y amplio stock de videojuegos nuevos, de segunda, bastante repertorio de mandos, nuevos lanzamientos. La verdad que todo lo que quieras buscar lo puedes encontrar aquí, y todo con absolutamente garantía, y acepta todas las modalidades de pago. Y es más, si vas de parte de este colaborador, te pueden dar tu regalito también por tu compra. Así que puedes ubicarlos en Polvos Azules, el primer piso, pasaje 22, tienda 4041. Ahora sí, continuemos con el video, mis amigos. ¿Qué tal, mis amigos? Muchas gracias por seguir a su amigo Galmart semana a semana aquí en su programa, realizando incursiones y búsqueda de videojuegos. Y hace muchísimo tiempo que no regresaba al Jirón Camaná. La manera más rápida de llegar aquí es ubicarte en la Plaza Francia. Estamos prácticamente a unas 2 cuadras de Wilson o 3 cuadras del centro cívico o de la estación central. Podrías bajarte en la estación central y caminar unas 3 o 4 cuadras hasta aquí, hasta la Plaza Francia, donde precisamente empieza el Jirón Camaná. Los que me siguen desde hace muchísimo tiempo recordarán que el Jirón Camaná es un jirón inteligente, ¿no? Que tiene muchas galerías donde encontramos las revistas de Club Nintendo, pero últimamente me han comentado que ya venden varios videojuegos. ¿Acaso no lo viste venir? Así que vamos a hacer un breve recorrido de los sitios que hace más de un año ya no hemos regresado. Eso me parece adorable. Para ver qué cantidad de videojuegos hay y si es que nos llevamos alguna sorpresa. Así que no perdamos el tiempo, mis amigos, y acompáñenme en esta incursión del Jirón Camaná. Primera parada, mis amigos, la galería de aquí de Camaná, que está justamente en la esquina frente a la Plaza Francia. Vamos a ver qué es lo que encontramos. Y aquí en la galería del Jirón Camaná llegamos al puesto 138. Ahí está, que es de nuestros amigos de Collection Store, donde aquí puedes encontrar muchos discos, cassettes, pósters, artículos vintage, y acá hay algunos videojuegos. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Miren, de PlayStation 3 tenemos los Pro Evolution, FIFA, juegos más que nada juegos deportivos, pero aquí puedo visualizar que hay un Socon 4, ¿no? Para la PlayStation 3 hay algunos videojuegos, y acá justamente también hay otros para PC, el Vietcong, miren, ahí está para la PC, y para la PlayStation 2 otro juego de fútbol. Y siguiente parada, mis amigos, acá en la galería del Jirón Camaná. Estamos en la tienda 125, donde ya vinimos hace un tiempo, y aquí hay muchos artículos vintage que seguro ya los verán en el canal de la Chinis, pero vamos a ingresar porque aquí hay muchísimas cosas que me llaman la atención. Y de arranque nomás entrando, miren esta maravilla. Tenemos aquí un Atari 800. Miren, y miren el estado en el que está, con sus mandos, ahí está, miren, y su teclado, ¿no? Tipo CPU de aquella época. ¿Qué precio tiene el Atari 800? 650. 650 soles. Viene completo, sí. Todo. ¿Está funcionando? ¿Sí? Sí, me lo he probado. Ah, ya. Recién ha llegado, miren, ahí está, 650 soles. Y luego por acá, miren, si pasamos por acá, aquí en la tienda Rescatando Recuerdos, hay muchos videojuegos de Atari. Incluso tenemos acá el juego que casi se trae abajo pues la industria de los videojuegos. Tenemos ahí está el popular E.T. ¿Qué precio tiene el E.T.? No, este está en 40. 40 solcitos. Miren, también tenemos el Karateka, ¿no? El Combat, ahí está. ¿Desde qué precio están los jueguitos? Vamos a partir de 30. A partir de 30 soles. Tenemos el Galaxian. Miren, varios juegos de Atari. Y luego pasando por acá, si quieres videojuegos de Atari en caja, puedes encontrar aquí. No mames, güey. Miren, mis amigos, hay varios jueguitos de Atari en caja, de Olimpiadas, el Kaboom, miren, el Star Master, el Xenofif. ¿Desde qué precio están los juegos en caja de Atari? A partir de 70 soles. A partir de 70 soles puedes encontrar juegos de Atari. Si que los coleccionas, los puedes encontrar aquí. Y luego también, miren, hay pequeñas consolas portátiles
¿no? Retro vintage, como este de acá, el Diamond Hunt. Miren. ¿Qué precio tiene esta de aquí, Ese está en 180. 180. Y funcional, ¿ah? Y funcional, mis amigos. Hay de Jurassic Park. Miren, incluso consolas de boxeo. Miren qué bonitas. De Casio, ¿no? Vintage de aquella época. ¿Qué precio tiene esta de aquí, ah? También, 180. 180. Miren, mis amigos. Y luego pasando por acá tenemos una Max Play. La Max Play 180, el precio de ahí. O Así. 180. Miren, ahí está. La Max Play en 180. Wow, miren. Yo jugaba con esto. Esto era lo que teníamos los que no teníamos muchos recursos en aquella época. Hasta acá me llega el olor a la pobreza. Miren, un pinball chiquito, ¿no? De mano gamer. ¿Qué precio tiene este de aquí, ah? 50 soles. 50 soles, miren. En su cajita. Miren, para recordar viejos tiempos, mis amigos. Miren, tenemos también una Nintendo NES. ¿Qué precio tiene la Nintendo NES? 350. 350. Viene así completa, con su zapper y todo. Completo, tengo completo. Sí, miren. Miren, mis amigos. E incluso, miren esta belleza. Tenemos aquí una portátil de Macros, de Robotech. Qué bonita. ¿Qué precio tiene esta de aquí, ah? Está 320. 320. ¿Y está funcionando? Sí, todo. Sí, miren, funcional. Miren, ahí está. Si es que hay algún fanático de Macros o de Robotech, ya saben que aquí pueden encontrar. Y hay muchas más cosas, ¿no? Que uno puede encontrar. Y miren, incluso algo que me hace recordar bastante mi infancia es este reloj radio, ¿no? Y incluso lo tienen aquí en caja. ¿Qué precio tiene el reloj radio, ah? 70 soles. 70 soles, miren, ¿no? Eso me hace recordar bastante mi época. Muy bien, mis amigos, yo creo que hemos hecho un breve resumen y vamos a continuar con nuestra incursión. Y miren, mis amigos, esta maravilla que hemos encontrado aquí en la tienda Rescatando Recuerdos. Tienen un pinball, ¿sí? Estos pinball de acá me hace recordar mucho cuando mi papá me llevaba al Bam Bam a jugar este tipo de pinballs. Esta máquina es un pinball de USA 94. Miren qué bonito. Incluso tiene ahí su pantalla, me acuerdo, digital, ¿no? Miren, acá está todo el pinball. ¿Y este qué precio tiene? 7000 soles. 7000 soles. Obviamente, pues por el gran tamaño y porque es original, pues, ¿no? Lógicamente. Miren, ahí está el Mundial de USA 94, mis amigos. Vamos a pasar por el lado. Siguiente parada, mis amigos, Girón Camaná 964. Aquí hay una galería. Vamos a ingresar si es que encontramos algo. Y antes de continuar con el video, hacemos una breve pausa para recomendarte que también visites la tienda de Milagros en Polvos Azules, donde vas a encontrar mucho repertorio de consolas de última generación como la Nintendo Switch, PlayStation 5 a muy buen precio, también los modelos de Xbox, la Serie X, la Serie S modelo de Fortnite y una amplia variedad de mandos de última generación de PlayStation, de todos los modelos de Xbox, accesorios para tu consola. Y también el nuevo modelo Oculus Quest 2, consola que se está poniendo muy de moda. Así que te recomiendo que visites Videojuegos Milagros en Polvos Azules, primer piso, pasaje 20, tienda 11, donde vas a ser atendido con mucha cordialidad. Y si vas de parte de tu amigo Galmar, vas a poder reclamar tu descuento de por medio. Ahora sí, continuamos con el video, mis amigos. Y acá encontramos un puesto donde hay un montón de cómics, revistas, pero también hay bastantes películas. Y dentro de acá de las películas uno puede empezar a buscar si es que encuentra algo interesante. Y por ejemplo acá tenemos un videojuego de Star Wars de computadora, el Force of Corruption. Miren. Y está completo, ¿eh? Con su manual, ¿eh? Miren. ¿Qué precio tiene, eh? Ajá. 20 luquitas. Miren, mis amigos. Y acá tenemos un juego de Xbox, el Just Dance de Xbox One. Miren, ahí está para bailar. Se requiere obviamente el Kinect. Miren, ya está completo con su mando, con su manual. ¿Qué precio tiene, maestro?
20 luquitas. Ahí está. Está para ponerse a buscar, miren mis amigos. Y miren mis amigos, también hay revistas del Club Nintendo. Hay varias, incluso las más gamers. Y todas las revistas cuestan 5 soles. Miren, acá tiene de Metroid. Acá tiene de Wario, de la Princesa Peach, de la Nintendo DS, de Zelda. Miren, del aniversario de los 15 años. Recomiendo esta revista, es muy buena, yo ya la tengo, ¿no? Aquí se conmemora los 15 años, ¿no?, de Mario Bros. Y tiene varias, miren, tiene un montón, ¿no? Vamos a ver qué es lo que más encontramos. Siguiente parada, mis amigos, Camaná 936. Ahora sí vamos a entrar para ver qué es lo que hay acerca de videojuegos. Y acá nomás entrando, miren esta hermosa figura de Halo, grandota, el Master Chief. ¿Qué precio tiene, maestro? Ahí. 400. Miren mis amigos, el precio es de 350 soles. Ahí está, el gran Master Chief de Halo. Miren. Miren mis amigos, acá hemos encontrado juegos de Play. Tenemos el PES 2016 y el FIFA 16 completos. Cualquiera de estos 20 soles, que los puedes encontrar acá también en el Jirón Camaná 936. También, ¿ah? La tienda 9. ¿Tiene más de videojuegos, señor? De videojuegos. Ajá. Power Ranger. Ah, esto se enchufa del televisor, pues, ¿no? Ajá, al televisor se enchufa. Miren, chicos. ¿Y este qué precio tiene? Está 40 soles. 40 soles, miren mis amigos. 40 soles. Y se enchufa el televisor y ahí ya puede jugar. Y siempre, mis amigos, es importante que cuando vengas a estas galerías observes y busques en toda la vitrina de manera minuciosa, porque podría ser que te lleves con alguna sorpresa. Así que vamos a ir revisando vitrina por vitrina para ver si es que encontramos algo interesante basado en videojuegos, mis amigos. Y por este lado, mis amigos, miren lo que hemos encontrado, ¿no? Acá también hay varios videojuegos, sobre todo de Famicom. Miren, vamos a ver, ¿no? Acá tenemos uno de soccer, este que no tiene nombre. Este debe ser un Contra, me imagino. Estos son los juegos copia, los que nosotros jugábamos o comprábamos cuando no teníamos dinero en aquella época. Eso es parte de crecer, Timmy. Porque no teníamos la oportunidad de comprarnos un juego original. Acá tenemos un 4 en 1. ¿Qué más tenemos por acá? Uno de lucha. Y aquí un 6 en 1, ¿no? Donde está ya también el Super Contra. Miren, tenemos más por acá. Todos estos son obviamente copia. Tenemos un Tiny Toons. Buen juego, ¿no? Me hace recordar bastante. ¿Qué tenemos por acá? Un Cage. Y luego por acá, a ver, vamos a ver este jueguito de aquí que me ha llamado la atención. Tenemos acá también un 4 en 1, donde acá está el juego de patos, el Wild Gun, ¿no? El del oeste. Miren, vamos a ver qué más hay por acá. Miren, acá tenemos un juego, ¿no?, de la Game Gear, el Kinect Connection. ¿Los juegos de Famicom desde qué precio hay, maestro? 20, 30 soles. De 20 a 30 soles. ¿Y este de aquí? 25 soles. Ahí está, jueguito de la Game Gear. Y por este lado de acá hay juegos de DS. Miren, tenemos acá el Shrek. ¿Qué precio tiene el Shrek? 15 soles, venga. 15 soles. Miren, tenemos aquí un Poppy Loop.
Tenemos acá un Mario Party, pero es solamente el estuche. Estás bien pendejo. Bien pendejo. Y luego por acá tenemos un jueguito de Game Boy. Miren, de béisbol. Y aquí tenemos uno de Game Boy Advance. Miren, el Power Rangers de Game Boy Advance. Sí, ahí está. Y miren, mis amigos, una cartuchera del Contra de Super Nintendo. Pobre cosita fea. 20 soles, ahí está. Tu cartuchera de Super Contra, mis amigos. Y por acá tenemos, ¿no?, un mando. Miren, de Atari. Obviamente clon. Me hace recordar mucho a la época. 30 soles, ahí está. Miren. Y por acá tenemos un cassette de Super Famicom. Miren, no llego a distinguir qué juego es. Si alguien lo sabe, escríbalo aquí abajo en los comentarios. Y muchas cosas vintage que uno puede encontrar aquí. Hay bastantes, incluso figuras de Baza, que ya seguro lo verán en el canal de la Chinis muy pronto, ¿no? Y miren lo que acá el señor nos acaba de sacar. Tiene la clon de Atari del 2600 y lo tiene aquí en caja, ¿no? Miren, de la época. Una eternidad más tarde. Miren, mis amigos, y está completo, ¿eh? Y hay varios. Acá hay una, aquí hay otra. ¿Qué precio tiene? 180. Miren, ahí está. 180. Este ya es el que viene con los 2600 juegos, ¿eh? Pero un poco raro encontrarlo en caja. Miren. Así que ya saben que pueden venir aquí a la tienda. ¿Desde qué hora está abierta la tienda, maestro? Reuniones particulares de 1 a 6 y media. De 1 a 6 y media. Y los sábados de 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y los sábados desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Ya saben, mis amigos, que pueden venir aquí. Porque toda la semana siempre vas trayendo nuevas cosas, ¿no? Toda la semana siempre vas trayendo nuevas cosas. Y bien, mis amigos, hasta aquí llegaría el video del día de hoy. Lamentablemente había otra tienda que tiene videojuegos, pero estaba cerrada, así que ya próximamente la visitaremos. Y no te olvides de suscribirte a mi canal, regalarme un like. Sígueme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y pronto estaremos realizando más de este tipo de incursiones para todos ustedes, mis amigos. Así que se despide desde aquí, desde el Jirón Camaná, su amigo Galmar. Y nos vemos hasta la próxima. Cuídense, mis amigos. ¡Chau!